Vamos a intentar, porque por supuesto que hay muchas dudas todavía, explicar las causas del accidente ayer en Renca. No es fácil porque por supuesto que hay muchos peritajes que están en curso todavía, pero lo que se tiene claro es que fue a las 8:06 de la mañana un camión que transportaba gas licuado de la empresa Gasco, por razones que se investigan, aunque en primera instancia por relatos de varios testigos, algunos de los cuales conversaron con Mega Noticia, dan cuenta de un exceso de velocidad por parte del conductor del camión. De hecho, la imagen que hay de la autopista muestra un aparente exceso de velocidad. Hay conductores, al menos uno, que hace el relato de que iba muy cerca del vehículo de carga, iba tan rápido que se asustó, toma la precaución de distanciarse del camión ante la posibilidad de un accidente, y segundo, después se produce esta tragedia. Por razones que se desconocen, lo que ocurre es que el camión lo que hace en la práctica es que cruza el eje de la calzada. Eso es lo que finalmente provoca que se termine volcando. Es decir, iba en sentido norte-sur desde Quintero hacia Maipú, pierde el control e impacta contra las barreras de contención en la caletera de la Ruta 5, a la altura del enlace con General Velázquez, y producto del choque se vuelca hacia la pista contraria, donde es chocado de frente por otro camión, segundos después. La imagen que usted probablemente ha visto, esta nube, como que pareciera ser como una nube de polvo, en estricto rigor es la liberación del gas que estaba en formato líquido, que al expandirse, una vez que se produce la fisura en el tanque, recupera su volumen en términos de gas, se multiplica por prácticamente 600 veces la dimensión respecto de lo que llevaba el camión, pero hasta ese momento era solo gas. Y sin embargo, cuando el camión contrario lo choca en la autopista, produce la ignición, el encendido, que provoca que esa nube de gas se termine encendiendo completamente, provocando una marea de fuego horrorosa que produce la crisis que finalmente derivó en lo que vimos en el día de ayer. Se propaga el fuego en un radio de 150 metros por lo menos, provoca 4 muertos, ya vamos a hablar de la quinta víctima informada por el Ministerio de Salud erróneamente, 17 heridos, se quemaron 99 vehículos en total. Se vio afectado aquí no solamente eso, sino que una desarmaduría, un domo, incluso parte de un tren de carga. Claro, una situación que por la dimensión se convierte en una de las peores tragedias que haya vivido nuestro país en términos de este tipo de accidentes en los últimos años, de hecho en las últimas décadas. Lo que dicen los testigos, el registro que hay a partir de la investigación propiamente tal, es que el camión se dirigía desde la autopista central hacia el sur para tomar el acceso hacia General Velázquez, y ahí donde pierde el control, se golpea contra la barrera, termina volcándose y el impacto provoca que liberara esta kilométrica nube de gas hasta que finalmente se produce el choque por parte de un camión contrario. Y la explosión que se expande estos 150 metros a la redonda, además de provocar estos muertos y heridos, afecta a una serie de vehículos que iban transitando por el lugar y genera daños a vehículos que estaban en un depósito aledaño, y las llamas alcanzaron incluso, como yo decía, un tren de carga correspondiente a la empresa FEPASA, que se dirigía de norte a sur. Y entre quienes pudieron presenciar el hecho desde cerca, dicen que en menos de 2 minutos pasó de escuchar el estruendo a ver a los vehículos de emergencia que se dirigían al lugar. La descripción de la escena es tan brutal que la verdad no quisiera detenerme en esto, porque creo que el solo hecho del relato, más las imágenes que probablemente usted ya ha visto en televisión o en redes sociales, dan cuenta de la brutalidad de esta tragedia. A partir de aquí hay que determinar, por supuesto, la responsabilidad. El conductor murió, por cierto, pero lo que hay que definir es, ¿esto fue exceso de velocidad? ¿Se había un exceso de velocidad? ¿Por qué razón? ¿Había una falla mecánica en el vehículo? ¿Hubo algo en la pista por la que se desplazaba el camión que haya provocado que el camión terminara chocando y volcando? Contaba con todos los, pergaminos el chofer para conducir un vehículo con una carga peligrosa, tan peligrosa como lo es
gas licuado. Se encontraba el vehículo de carga con todas sus mantenciones al día, se encontraba en perfecto estado. Hay una serie de elementos que hay que determinar. ¿Pudo haber ocurrido algo en la autopista que haya provocado que el conductor perdiera el control y finalmente terminara chocando? Esto no es simplemente decir, no, sí, efectivamente iba a exceso de velocidad. Todo indica que es tal cual, pero sin embargo todavía hay que determinar, y es por eso que se están efectuando una serie de investigaciones al respecto. Aquí todavía hay harto que definir el trabajo que están realizando la CIAT, la OCAR, para poder definir qué fue lo que ocurrió. Y mientras tanto, por supuesto, varios heridos que se encuentran además en estado de gravedad. El episodio de ayer nos debería dejar, yo digo nos debería y no nos deja, porque no va a depender de uno, va a depender de la autoridad tomar una determinación en este sentido, pero nos debería dejar lecciones a aprender. Es sensato que en horarios de punta transiten por autopistas vehículos con cargas peligrosas. Hemos visto que en muchos túneles en nuestro país está prohibido que transiten vehículos con cargas peligrosas. Tienen que utilizar las cuestas o caminos alternativos, precisamente para evitar que una potencial tragedia vaya a derivar en un drama mayor. ¿Por qué no permitir la circulación de estos vehículos en horario valle, por ejemplo? O definirlos en ciertos horarios, a partir de las 9 de la noche y hasta las, 7 de la mañana. Y que, por supuesto, tiene un impacto para la empresa transportadora. Sí, estamos hablando además de productos que uno no puede simplemente decir, no, sabe que los vamos a limitar a 2 veces a la semana su circulación. No, estamos hablando de bienes de primera necesidad, estamos hablando de gas licuado. Todo el mundo utiliza el gas, lo mismo el petróleo, ¿no? Pero hay que definir si efectivamente es sensato que transiten en horario punta. Uno dirá, ¿sabe qué? Lo que pasa es que en horario punta lo más probable es que los vehículos vayan a más baja velocidad porque hay mayor circulación de autos y por lo tanto hay más tacos y por lo tanto el riesgo de exceso de velocidad es más limitado versus un horario valle, en el que efectivamente el camión, dado que hay menos vehículos, podría ir más rápido. Es un punto. Pero lo que habría que determinar es también la fiscalización para que estos vehículos no tengan posibilidad de subir hasta cierto tipo de velocidad. Algo al menos allí habrá que mirar. Lo segundo es que todavía no aprendemos a que Chile tiene, como muchos países del mundo, ante una catástrofe de esta naturaleza, un centro de control de crisis. Cuando se produce una emergencia equivalente, lo que se establece es un puesto de control donde se centraliza la información, porque ayer lo que tuvimos fue un pirquineo de familiares buscando antecedentes sobre lo suyo en distintos centros asistenciales sin saber a qué autoridad preguntarle realmente, porque cuando preguntaban tenían información confusa, incluso en algunos casos le decían que los suyos estaban en tal lugar y todavía no aparecen. Lo que a todo esto da cuenta de que eventualmente podríamos encontrarnos potencialmente todavía con más víctimas. No lo sabemos, pero es una posibilidad. Y lo tercero es que la vocería siempre tiene que quedar concentrada en una sola autoridad. Ayer vivimos el peor error que se puede cometer en una tragedia. Una estupidez. Anunciar un muerto más y tener que restarlo luego porque alguien, y no sabemos por qué razón, entregó un dato incorrecto. El ministro subrogante de Salud cometió un error. Dice que la cifra era de 5 muertos. Carabinero, de forma interna, le dice al ministro o a su equipo y a nosotros los medios de comunicación, está equivocado. No hay 5 víctimas, son 4 víctimas. Pero dado que él estaba recorriendo aparentemente centros asistenciales, podría haber tenido el antecedente de que alguien haya muerto en el transcurso del día. Y sin embargo tampoco fue así. Él habla de 5 muertos en el lugar del accidente, lo que hizo pensar en ese momento que habían encontrado un nuevo cuerpo, lo que provocó que familiares que todavía no daban con los suyos pensaran que se trataba de su familiar, generando una angustia que nadie necesita. Este es un error humano, por supuesto se puede cometer, la pregunta es por qué se cometió y aquí uno tiene que siempre sacar lecciones, no se trata de salir simplemente a quemar con un lanzallamas y condenar a la autoridad por el error cometido. Hay que revisar por qué se produjo el error, sí, y no es un error menor, es grueso, creo, pero por sobre todo debe ser objeto de aprendizaje. Una vez más en Chile nos ha pasado, y probablemente usted lo recordará para el terremoto, teníamos multiplicidad de autoridades entregando multiplicidad de antecedentes que muchas veces eran confusos y a veces contradictorios entre ellos. Lo que uno necesita en una situación de caos es control. Y el control pasa
fundamentalmente también por la entrega de la información. Ayer, lamentablemente, una vez más, no se produjo eso. Se designa a una persona encargada y es la única que entrega la vocería. Puede ser una autoridad de carabineros, puede ser un bombero, puede ser una autoridad sanitaria, puede ser el delegado presidencial, el gobernador, el alcalde, alguien. Y esa persona es la que recoge la información, la observa, la tabula, la estima y luego la comunica. Y ayer teníamos distintas vocerías y lamentablemente también con información que abonó a la confusión. En una investigación que va a continuar, muy probablemente vamos a tener cortado el tránsito por lo demás en el lugar donde se produjo este lamentable accidente. Vaya, un abrazo para las familias que vivieron este drama y, por supuesto, el shock que significa una tragedia de esta categoría. Ayer tuvimos, mientras tanto, una controversia que de no haber sido por el accidente que se vivió en Renca, probablemente habría escalado a un nivel todavía mucho mayor, cuando se conoció que el presidente de la República recibió un bono que aumentó de 7 a 10 millones su sueldo. Se trata de un programa de mejoramiento de gestión que aplica a todos los servidores públicos. Este es un bono que básicamente este programa está relacionado con la ejecución de una serie de cosas. En el caso del presidente era ejecución de enfoque de género y gestión sustentable. Y que el presidente habría cumplido el 99,44% de las metas que se habían fijado y por lo tanto, por lo mismo, recibe el bono. Y aquí surgen automáticamente todos los cuestionamientos sobre cómo es posible que el presidente de la República esté recibiendo un bono. Ayer vimos cerradas defensas desde la ministra de Obras Públicas, Jessica López, que dijo que esto no depende del gobierno, que es un bono que siempre existe, que ojalá que se lo paguen a ella también. Por supuesto que genera bastante ruido, ¿no? Estamos hablando aquí de un mecanismo que fue creado hace décadas, entrega básicamente hasta un 18% extra de las remuneraciones permanentes si se cumplen con los objetivos que se define por parte de la Dirección de Presupuesto. Y lo que decía entre risas ayer la ministra de Obras Públicas es que ella también esperaba poder recibir el bono y que es un esquema que funciona hace mucho tiempo. Lo mismo decía Giorgio Jackson, que acusó aquí desinformación, que otros expresidentes también lo recibieron. Y vimos en cambio a otras figuras como el diputado Jaime Mulet, considerando que es indignante, inapropiado el bono que recibió el presidente, y figuras también de la oposición haciendo un severo cuestionamiento. Aquí probablemente lo único que vale la pena señalar, pues el bono es legal, existe hace mucho tiempo y por lo tanto no debería, acusar sorpresa para las figuras políticas la existencia del bono. A mí a veces me sorprende que los políticos vienen a descubrir a través de la prensa cómo funciona el Estado. Es bien increíble. Además, figuras políticas que no es que lleven 3 meses en el ejercicio de los cargos. A veces llevan 30 años, 20, 15. Y uno asumiría que estas cosas las saben. Pero bueno, en realidad, al margen de eso, este es un bono que es legal, existe. A uno puede gustarle o no que exista el bono, pero el presidente, si cumple, bueno, se le paga el bono, como puede existir el bono en cualquier lugar, porque además es un incentivo a una buena gestión. Quizás lo que deberíamos mirar un poquitito es qué tipo de metas se fijan, porque meta de equidad de género, o utilización de remas de papel, o cuestiones por el estilo, para pagar un bono que equivale al 18% de la remuneración permanente, a lo mejor puede ser un poco abusivo. ¿Bajo qué criterios la Dirección de Presupuesto fija esas metas? Pues si son metas fácilmente alcanzables, ¿sabe qué? Tire 3 veces la cadena al día, y tira 3 veces la cadena al día, y se cumple la meta, se paga el bono. Entonces la pregunta es si el incentivo es el correcto y si la meta es la correcta. Pero adicionalmente a eso, habrá 2 cosas que decir. Que sorprende que en la misma semana en que el gobierno nos comunicó que por 3er año consecutivo incumplió sus propias metas en términos de déficit fiscal, el presidente reciba un bono por haber cumplido una meta en materia de equidad de género, es un poco insultante. O sea, estamos hablando de déficit fiscal. Falta plata y más de la que debería porque el gobierno se fijó una meta, cambió la meta, vuelve a cambiar la meta y además no la cumple. Pero esta otra meta sí la cumplió y por lo tanto, se paga el bono. Eso es lo primero. Y por lo tanto creo que estéticamente es muy impresentable. Y para un presidente cuya carrera política, entre otras cosas, se cimentó en función de los cuestionamientos respecto de los privilegios políticos y de los excesos de ingresos que recibían los políticos. Recuerden ustedes que Gabriel Boric y Giorgio Jackson, el mismo que salió ayer del ostracismo para defenderlo, planteaban que los parlamentarios se tenían que bajar el sueldo, que no podían tener el sueldo equivalente a tantas veces el salario mínimo,
y que deberían terminarse con estos privilegios desde el Estado, recibe un bono de esta naturaleza, más allá de que efectivamente esté instalado por ley hace muchos años. Porque también se puede renunciar a un bono.